Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. En las unidades de reacción inmediata y las estaciones de policía hay una crisis profunda por el elevado número de presos recluidos en estos sitios y quienes no han sido trasladados a las cárceles. El desorden es tal que la Corte Constitucional tuvo que meterse y emitió 29 órdenes estableciendo que a los reclusos se les violaban sistemáticamente sus derechos por el desorden en las instituciones penitenciarias, es decir, en los centros de reclusión. Cabe recordar que estos lugares solo pueden ser usados para detenciones transitorias, de paso, y los procesados y condenados no deberían estar recluidos allí, pero las cifras dicen todo lo contrario. Y más de 22.000 personas vinculadas a procesos penales en el país se encuentran en este momento recluidos en este sitio. La orden de la Corte es clara y perentoria y ahora estas personas tienen que ser trasladadas a las cárceles, por lo que nuevamente el sistema carcelario está en el ojo del huracán por el caos institucional en entidades como el IMPEC. ¿Qué pasará con las miles de personas detenidas en las estaciones de policía? ¿Cómo afrontarán, por supuesto, el gobierno la orden de la Corte Constitucional? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos, comenzamos. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que por el momento solo pueden trasladar a las cárceles a 2.600 personas de las 22.000 que actualmente están en las unidades de reacción inmediata y estaciones de policía y que agravan, por supuesto, la situación y la condición humanitaria de quienes están allí en condición de presos. Fabio Umar es abogado, especialista en Derecho Penal, exfiscal. Doctor Umar, un gusto, bienvenido, buenas noches. El gusto es mío, muy buenas noches a ustedes, los televidentes, por supuesto, gracias por la invitación, un gran honor estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Ricardo Medina, que es delegado para los derechos humanos de la Personería de Bogotá. Señor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, María Camila, buenas noches a Fabio y a todos los televidentes. Gracias por invitar a la Personería de Bogotá a este espacio. A usted muchísimas gracias, una voz muy valiosa en esta conversación. Se une al debate Daniel Cardona, que es abogado penalista, exfiscal, muy reconocido por su papel en la Fiscalía General de la Nación. Doctor Cardona, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un cordial saludo para ti, para Fabio, para Ricardo y para toda la audiencia. Pues quiero comenzar con el doctor Ricardo Medina preguntándole a ustedes, desde la Personería, ¿qué se han encontrado el caso de Bogotá? Que no es, digo, la corona, la joya de la corona en lo que está ocurriendo con estos centros de detención transitoria. ¿Qué han encontrado ustedes en la SURI y en las estaciones de policía? Bueno, la Personería de Bogotá, como guardiana de los derechos de las personas privadas de la libertad, ha venido trabajando desde el año pasado y ha encontrado cifras alarmantes, por ejemplo, en tema de hacinamiento. Al día de hoy, Bogotá tiene una capacidad de 1.094 personas privadas de la libertad en estaciones de policía y en las URIs, y al día de hoy hay 3.164 personas, lo que nos da un hacinamiento del 189%. Y tenemos estaciones de policía como por ejemplo la de Bosa con un hacinamiento del 666% y otras estaciones que tienen más del 500% de hacinamiento, lo cual es síntoma que puede haber graves vulneraciones de derechos humanos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, un hacinamiento del 189%, doctor Medina? Hay varias circunstancias que llevan a esto. La pandemia, la COVID-19, ha generado que estos centros que no estaban habilitados, como son las estaciones de policía o como son las URIs, tengan personas que llevan 6 meses o hasta un año, personas que están ya condenadas, que no están en los lugares donde deberían estar. Doctor Umar, ¿ustedes cómo están viendo, usted desde la rama del derecho, digo un poquito desde la barrera, la situación de lo que está ocurriendo en esos centros transitorios? No, es absolutamente terrible, doloroso, lamentable. Mire, usted puede medir qué tan respetuoso es el Estado cuando mira cómo trata a los más débiles. Y por supuesto, el más débil es quien está privado de la libertad. Yo no discuto que las personas que cometen crímenes deben estar ahí. Es que esa no es la discusión. La discusión es el Estado cómo los trata, efectivamente cómo los trata. La situación es aterradora, pero esto no es de ahora, no nos llamemos engaños. Esto viene desde hace décadas. Colombia tiene un déficit gigantesco, gigantesco, en lugares para la reclusión de personas efectivamente privadas de la libertad con ocasión de una condena, así como personas que están privadas de la libertad porque ha habido una medida de aseguramiento en su contra.
Aquí los colombianos, los jueces, los fiscales usan y abusan, y lo digo con todo respeto, pero también con toda la tranquilidad de que las cifras me dan la razón. Usan y abusan de la medida de aseguramiento intramural, y eso es parte del problema que tenemos ahorita. Las medidas de aseguramiento pululan. Fuera de eso, las penas en Colombia son excesivamente largas, hay que decirlo también, penas de 60, 70 años en algunos casos, hacen que la población privada de la libertad vaya a estar mucho tiempo recluida. Y la poquísima capacidad del Estado, de jueces, de resolver rápidamente las libertades, hace también que sea una de las causas. En fin, esto es un drama, digamos, multifocal, tiene demasiadas aristas, hay que mirar una a una, pero como quiera que las mire, todas en conjunto, una por una, usted tiene un problema de derechos humanos sin duda alguna. Doctor Cardona. Yo concuerdo con lo que viene exponiendo el profesor Fabio. En efecto, el problema no viene de ahora y creo que además de las órdenes que da la Corte Constitucional, este también debe ser un llamado incluso para el Congreso de la República, porque es allá donde estamos viendo que se da un paso hacia adelante, pero retrocedemos dos. Se expiden leyes como, por ejemplo, la Ley 1709 del 2014, que de alguna u otra manera buscaba atacar ese fenómeno del hacinamiento, permitiendo que más personas pudieran estar en sus casas, que más personas pudieran acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero por el otro lado empezamos a aumentar las penas, a prohibir beneficios y tenemos además una barrera gigantesca que espero que también podamos eventualmente debatir, y es el famoso artículo 68A del Código Penal, que empieza a generar una barrera infranqueable en torno a la posibilidad de que puedan acceder a detención o a prisión domiciliaria o a suspensión condicional de la ejecución de la pena con un criterio netamente objetivo, y es el tipo de delito. Y ahí es donde estamos viendo que se genera este problema. No viene de ahora, en efecto tenemos unos problemas institucionales, tenemos unos problemas de infraestructura, pero adicionalmente lo complicamos con medidas populistas como las que viene explicando el doctor Fabio y que yo también relato pues, en esta pequeña intervención. Sí, doctor Medina, usted habla de violación de derechos humanos, pero para ponerle color, como decimos en este oficio, en la práctica, ¿qué han encontrado ustedes cuando dicen se le están violando los derechos humanos? La Corte Constitucional se mete y dice están violando los derechos humanos. ¿Cómo viven los presos en este momento en una estación de policía en Bogotá, en el caso de ustedes que lo han podido constatar? Nosotros tuvimos el 21 de septiembre del año pasado una visita en simultánea a las 19 estaciones de policía que se encuentran en las diferentes localidades de Bogotá. Y ahí pudimos constatar muchas cosas. No solo el tema del hacinamiento, que ya ha sido bien tratado acá en esta mesa, sino temas, por ejemplo, de salud. Hasta esa fecha no había habido una sola jornada de vacunación contra la COVID-19 para las personas privadas de la libertad en las estaciones de policía. Ya se habían adelantado, ya habíamos hecho el llamado de atención para adelantar las jornadas de vacunación en las diferentes cárceles y penitenciarías, pero no había habido ninguna en estaciones de policía. Aterrador eso que usted está contando, doctor, absolutamente aterrador. Es decir, es que están tratándolos no como seres humanos, no como seres humanos, ¿no? Y es que, y aquí que estoy con dos grandes y reconocidos profesores, dentro del derecho penal siempre se ha hablado de los derechos del procesado, de la dignidad humana del procesado. Pero después de la condena, ¿dónde están los derechos? Y esa es la alerta que hace la Personería de Bogotá, porque cuando la persona ya está en un lugar recluido, se olvidan los derechos. Y no solo este tema, doctor Fabio, sino temas, por ejemplo, de alimentación, en donde la comida llega en mal estado, y son los familiares, los abogados, los propios privados de la libertad y hasta la policía que está encargada de custodiarlos, quienes nos dicen, por favor, hagan algo. Sin duda. Siéntenos en una mesa. Hay una falsa creencia, una falsa concepción, doctor Omar, y es que cuando una persona es capturada, cuando una persona es privada de su libertad, es creer que se restringen otros derechos, como por ejemplo tener derecho a dormir dignamente, a comer dignamente. Creo que eso es parte del problema de lo que estamos viendo acá, ¿no? Claro, y esto es un problema que afecta, pues por supuesto, a las personas privadas de la libertad, sin duda alguna, a nosotros los abogados defensores que tenemos muchas veces que atender a nuestros clientes privados de la libertad en unas condiciones pues que realmente no permiten ejercer la defensa de manera adecuada. Eso atenta, por supuesto, también contra el derecho que tienen ellos de una adecuada y suficiente defensa técnica, a tener un abogado para reunirse en un lugar privado, íntimo, ¿no es cierto?
Pero sí, hay una concepción, por ejemplo, un buen caso es el de Bukele en Salvador. No sé si han seguido de cerca. Sí, claro, rapó, entre otras cosas, a los presos. Los rapó y amenazó con quitarles, o ya les quitó efectivamente las colchonetas en las que dormían. Y fuera de ello, amenazó con quitarle la comida, de una comida al día que tienen a 0 comidas, de manera que ya no son centros de reclusión, son centros de tortura. Y eso es muy popular. Hay que decirlo, lamentablemente la gente, todos tenemos un ánimo de venganza cuando quiera que somos maltratados en nuestro derecho. Pero cuando eso se vuelve ya una cosa colectiva al interior de los penales y de las cárceles y de los sitios de reclusión, usted ya está hablando de centros de tortura. Y usted empieza a recordar lo que pasó cuando Hitler tomó el poder, ¿no es cierto? Y lo que usted tiene ahí es genocidio, lo que usted tiene ahí son torturas masivas, masacres. Una decidida y clara decisión de eliminar a los ciudadanos por cualquier razón que ya sea. Esto nos acerca a nosotros a la época del nazismo, sin duda alguna. ¿Así de extremistas? Así de extremistas, claro, claro. Cuando usted ve las imágenes, y yo las he visto, y pues Daniel las ha visto, pues todos las hemos visto, cuando entramos a una URI, cuando entramos a uno de los patios de las penitenciarías, pues eso recuerda más a regímenes nazis. Yo no sé, Daniel, usted qué opine, pero a mí me aterran por lo menos. Doctor Cardona. No, realmente son lamentables esas imágenes, no solamente las que se conocen a partir de los medios de comunicación, cuando uno como litigante va a visitar a algún cliente, esas condiciones son absolutamente indignas. Pero además hay que recordar algo, y es que estamos hablando de personas que, aunque se encuentran detenidas preventivamente, son personas que deben ser consideradas inocentes. Son personas que aún tienen su presunción de inocencia incólume, y sobre esa base también debemos entender que ellos están limitados en su libertad, limitados en su libertad de locomoción, pero en todo caso son personas inocentes. Eso no significa que las personas condenadas no las debamos también proteger, claro que sí, pero es que el problema que hoy se está viendo y el que de alguna u otra manera ataca a la Corte Constitucional en esta sentencia, la SU 122 del año 2022, es precisamente, o se concentra especialmente en las personas que se encuentran detenidas preventivamente. Son personas que aún no han sido vencidas en juicio, son personas que aún se presumen inocentes. Sí, yo quisiera decir dos cosas al respecto. En primer lugar, no todos son solo sujetos que tienen medida de aseguramiento. En Bogotá tenemos 576 personas condenadas en URIs y estaciones de policía. Eso es una cifra alarmante. Y respecto al acceso a la justicia, fue otro derecho que se encontró que estaba siendo vulnerado en estos lugares. Por ejemplo, la pandemia nos llevó a la virtualidad. Y estos lugares no están adaptados para audiencias virtuales. ¿Y qué nos relataban los propios privados de la libertad y la policía, que es quien los está custodiando sin que sea su misionalidad? Que para una audiencia tenían que prestarle el celular, y si se acababan los datos del policía, ya no había más audiencias. Entonces esto es algo estructural en donde diferentes entidades tienen que centrarse para poder acceder a estos derechos. ¿Dónde comienza la cadena de responsabilidades de esto que usted está narrando, de lo que estamos viendo acá esta noche, lo que vio la Corte Constitucional? Yo creo que inicia en todas las instituciones que tienen que y que están siendo resaltadas en la sentencia de la Corte. Desde el Ministerio de Hacienda para que destine los recursos, que fue una de las órdenes, con las demás instituciones del orden nacional y del orden distrital, el IMPEC, la USPEC, que por ejemplo es quien les brinda la alimentación, la Secretaría de Seguridad, porque por ejemplo en Bogotá tenemos la cárcel distrital que no es suficiente para el tema de las personas con medida de aseguramiento, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, la Procuraduría, la Defensoría, el Consejo Superior de la Judicatura para el tema de las audiencias. El Ministro de Justicia. Todos los ministerios. Esto es algo totalmente estructural. Es estructural, pero uno no puede llamarse engaños, y esto hay que decirlo con claridad. En Colombia no hay justicia. O sea, las cosas hay que decirlas con todas sus letras. Y uno echa de menos en los debates televisivos, radiales, en las entrevistas de prensa que se le hacen a los candidatos, tantos candidatos que hay para la presidencia. Ninguno, salvo Enrique Gómez, que toca el tema de justicia, ninguno ha tocado el tema de justicia. Y yo he sido un convencido que los problemas de Colombia pasan ante todo porque no hay justicia, porque no hay suficientes jueces, porque no hay suficientes fiscales, porque los fiscales tienen una muy mala preparación en muchos casos, lo mismo los jueces, producto del exceso de trabajo. Y lo que usted está contando, que yo pues digamos no lo sabía con esas cifras,
Pues lo que muestra es que hay un problema realmente del alma del sistema, que pasa por lo presupuestario, por supuesto que sí, por supuesto, sin duda alguna, pero también pasa por la alegría, la algarabía y el tropicalismo con que están legislando los congresistas en Colombia, que no hacen otra cosa, que... Tuvo que meterse la Corte Constitucional analizando 9 tutelas, es decir, 9 tutelas, que es la historia de vida de personas que están hoy privadas de la libertad, que les dicen, señores Corte Constitucional, esto es inhumano, aquí no hay derechos humanos. Y no solo eso, sino que la Corte, y espero que me oigan, respetuosamente está en mora de proferir una sentencia SU que declare el estado de cosas inconstitucional al interior de la Fiscalía. ¿Eso qué significa? Significa que la Fiscalía tampoco está funcionando. El 80% de los procesos de la Fiscalía General de la Nación están acabándose por una decisión administrativa de los fiscales, esto es el archivo. Del 20% que se lleva a juicio, de ese 20%, óigase esta cifra, el 40% logra la Fiscalía una condena. Eso tiene graves consecuencias, porque ese otro 60% o persiguió inocentes o permitió que culpables se salieran con la suya. La Fiscalía tampoco está funcionando, eso hay que decirlo abiertamente. Entonces no tenemos las URIs como lugares de albergue definitivo cuando no debería haber personas privadas más allá de 36 horas. Las estaciones de policía destruidas absolutamente. La Fiscalía no funciona y los jueces no dan abasto. Esa es la violencia que tenemos, no es otra. Doctor Cardona, entonces, ¿dónde quedó esa resolución? Recuerdo en estos momentos del fiscal Francisco Barbosa que decía que la privación de la libertad era algo excepcional, era el último recurso, entre otras cosas en un contexto similar de hacinamiento, de congestión del sistema carcelario. Desafortunadamente debo coincidir con Fabio, y es que al interior de la Fiscalía muchas de esas directrices terminan siendo letra muerta. Y es que además no se trata de que la directriz, de que a partir de la directriz las medidas de aseguramiento fuesen excepcionales, es el alma del sistema. Y eso se olvida. Hay muchas solicitudes de medidas de aseguramiento sin fundamento y que sin embargo se imponen, se discuten y sin embargo se fallan a favor de la Fiscalía. En ocasiones vemos a un Ministerio Público que termina coadyuvando, casi que siendo un cofiscal al lado pues, de estos fiscales. Pero lo cierto es que el problema es estructural. Y aquí va, si esto no se empieza a solucionar, podemos terminar generando un problema gigante. Y es que la ausencia de justicia termina devolviéndonos a sistemas de justicia privada, a sistemas de autocomposición, a sistemas donde finalmente, ante la falta de justicia, ante la inactividad de las autoridades judiciales, entonces las personas empiecen a resolver, y no precisamente de la manera más amigable, los problemas sociales que se presentan en una sociedad tan convulsionada como la nuestra. Sí, doctor Medina, esto pasa por muchas cosas, pero principalmente por la insensibilidad, por creer que esas personas que están privadas de la libertad no son nada, no representan nada, no merecen nada. Para las personas que están viendo en este momento este espacio, que están escuchando esta conversación, una persona que está en su casa, que está socializando con sus seres queridos, ¿por qué debería interesarle la condición de las personas privadas de la libertad, si tienen o no alimentos, si tienen o no salud y otros derechos? Todas las personas, las privadas de la libertad, las que están en sus casas viéndolo, los que estamos acá sentados, podemos en cualquier momento ser procesados, claro, tener un proceso penal en su contra, y no dejan de ser personas y no dejan de tener derechos y las garantías procesales. Y ahí difiere un poco de lo que decía el doctor Daniel, porque el Ministerio Público no actúa como un cofiscal. El Ministerio Público, en virtud de las normas constitucionales y de las normas legales, está para garantizar los derechos de todas y todos de la sociedad, y tendrá que coadyuvar una solicitud de medida de aseguramiento cuando se encuentren los requisitos objetivos y subjetivos para ello, pero también será quien ataque una indebida argumentación dentro de una solicitud de medida de aseguramiento. Entonces, la Personería de Bogotá, como guardiana de los derechos de todas las personas que habitan en el Distrito Capital, siempre alerta a esto, y es que los derechos no importa de quién sean, de personas migrantes que no han sido tenidas en cuenta también en las estaciones de policía y en las URIs, de hombres, de mujeres, todos tenemos los mismos derechos y deben ser garantizados. Doctor Fabio Mara.
Bueno, yo pues respeto profundamente el rol institucional que usted juega, doctor, pero me pongo del lado del doctor Cardona en esto. La Procuraduría, la experiencia nos enseña a nosotros que rara vez coadyuva una petición de la defensa, por bien fundada que esté, y no porque lo diga yo que soy defensor, sino que la Procuraduría, al ser representante del Estado, cree que el rol fundamental es el de la víctima y el de la Fiscalía, que no el de la defensa. Yo entiendo el rol institucional, de verdad que lo creo, y sé que la ley dice lo que usted está diciendo aquí, pero la práctica es otra cosa, la práctica lo que nos dice es que la Fiscalía la mayoría de las veces busca en la Procuraduría o en el Ministerio Público, en su caso la Personería, una muleta cuando quiera que está coja en sus argumentaciones. Y el doctor Daniel, que lo he tenido de contraparte, por supuesto, tremenda contraparte, que ha sido fiscal de casos míos. Doctor Daniel, cuando usted era fiscal también le gustaba la medida intramural, ¿no es cierto? Tenía la manito dura, como decimos en el argot popular, para solicitar medidas de aseguramiento. Intramurales, todas ellas, recuerdo. Pero doctor Fabio, usted bien lo sabe, que no siempre y no en todos los casos, cuando era fiscal, pedí medidas de aseguramiento. Y quiero complementar algo de lo que decía el doctor Ricardo, y es, el derecho penal lo tenemos todos en la puerta de nuestra casa, a la vuelta de la esquina. Cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, por más correcto que sea, puede terminar inmerso en un proceso penal. Así es. Y las garantías son para todos. Al final no estamos tratando con objetos, estamos tratando con personas que algunas pues ni siquiera se les ha resuelto su situación, y otras que eventualmente se equivocaron en algunas acciones que hayan podido cometer, pero en últimas siguen siendo personas. Si nosotros dejamos de reconocerlos a ellos como personas, vamos a empezar ese camino del que venía hablando el doctor Fabio. Un Estado donde al final existe un totalitarismo del Estado frente a la persona que es capturada, que es detenida, y donde prácticamente pues puede hacer con él lo que se le dé la gana. Y eso no lo podemos tolerar en un Estado democrático. Doctor Medina, esto es una orden de hace apenas unas horas, es decir, un par de días que han corrido desde la orden que dio la Corte Constitucional. Inmediatamente sale el ministro de Justicia diciendo que claro, que cómo no, que van a trasladar inmediatamente apenas 2.600 personas, de esas 22.000, es decir, quedarían restando un poco más de 19.000 personas. Esto empezó mal. Al ser un problema estructural, la solución no es a corto plazo. Es más, nosotros en esta revisión diaria que hacemos acá en la ciudad de Bogotá, nos damos cuenta que la cifra no varía. Es más, que la cifra de hacinamiento sigue aumentando. Por ejemplo, yo quisiera contarles que en la URI de Puente Aranda, con una capacidad de 450 personas en 3 pisos, tenemos 860 personas. La cárcel distrital completa es casi lo que hay en un solo edificio de la URI de Puente Aranda. Eso es algo impresionante. ¿Y eso a qué nos lleva? A que comencemos a ver cómo se soluciona. Y hemos hecho mesas interinstitucionales lideradas por la Personería, en donde se ha logrado que el INPEC abra cupos, que se den traslados a la cárcel distrital, pero se liberan 5 cupos y ese mismo día están llegando 10 personas más a las estaciones. Y en estaciones de policía, como por ejemplo la de Bosa, donde son solo 30 personas de cupo, hay 230 personas. Entonces, imagínense, y perdón, yo llevo todo siempre a la pandemia de la COVID-19, pero estuvimos encerrados un tiempo y encerrados en la comodidad de nuestras casas. Y a pesar de eso, había gente que estaba desesperada. Bueno, piensen ustedes en un espacio en donde solo caben 30 personas y hay 230 personas, sin regímenes de visita, que son estándares internacionales que deben cumplirse, sin poder entrevistarse con el abogado o sin que el abogado pueda ir a visitarlos. Ahí es donde están las vulneraciones y claro, por eso creo yo que la Corte Constitucional, y queremos leer la sentencia de manera completa, pues da estas órdenes a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo para ver si logramos salir de este estado de cosas inconstitucional. Doctor Fabio. Ricardo, yo quisiera agregar, y qué pena, señor, yo quisiera agregar, frente a esas cifras que me parecen realmente alarmantes,
a esto se suma algo adicional, y es que en esas condiciones es imposible que se cumpla con el propósito de la pena privativa de la libertad, que es la resocialización. ¿Cómo van a poder las personas privadas de la libertad pensar en un cupo para estudiar, para trabajar al interior de las cárceles, si ni siquiera están siendo trasladadas de esos centros de detención transitoria para las cárceles, pero además en las cárceles congestionadas como las tenemos? Al final esto realmente es una locura. Al final, que ese es el propósito o es el fin de la pena, no se cumple y terminamos teniendo en las calles, no sé si usted tenga la misma lectura, personas completamente resentidas, llenas de odio y llenas de muchas taras. Escuelas del crimen, pero cómo no. Ahora, yo pues no quiero ser pesimista, porque no quiero ser pesimista en este tema. Quisiera creer que la Corte pues va a lograr que se cumplan sus órdenes, pero yo no creo que esto va a ser letra muerta. Podemos a este programa si quieren 5 años. Usted está entonces dentro de los 3 salvamentos de voto de los magistrados que dijeron hay cosas que son prácticamente incumplibles. Incumplibles porque no hay presupuesto, porque no hay disposición política, porque no hay disposición moral como país a superar estas crisis, porque los ciudadanos que están privados de la libertad siempre son vistos y han sido vistos en Colombia, en los países de América Latina muy de segundo o tercer nivel. Y yo personalmente quiero creer que esto va a cambiar, pero no creo que cambie. Pero si usted fuera hoy si usted fuera el ministro de Justicia hoy, si usted fuera el ministro de Hacienda con la chequera para solucionar esto, ¿qué haría? Lo primero que haría si soy ministro es renunciar, porque no quiero tener este problema en mis manos. Es que no tiene solución, Camila, no tiene solución. No tiene solución porque no es un problema económico, aunque también lo es un problema legal, pero no netamente legal. Es un problema ético, pero no exclusivamente ético. Lo primero que hay que hacer es derogar un poco de leyes, ya Daniel lo decía, el infame artículo 68A del Código, que prohíbe los beneficios para las personas condenadas y para las personas que atraviesan una investigación. Pero no es la única, digamos, hay una ley que es la 890 que ha vuelto Pero no estaríamos, es decir, derogando ese artículo frente a un problema sustituto, es decir, abandonamos uno y tomamos otro. Se lo digo porque aquí hay presos de presos, hay presos, el señor que se roba un banco, el señor que asesina y va con un cuchillo y lo atraca, y el señor que se robó la pensión, entre otros. Claro, y el problema de Colombia es que nosotros en Colombia tenemos, y es un problema, digamos, bien particular de nuestro país, tenemos toda la delincuencia que queramos. Nosotros tenemos guerrilla, tenemos narcotráfico, tenemos paramilitarismo, tenemos problemas ambientales, tenemos pues delitos de cuello blanco. Eso no es habitual, digamos. Estados Unidos tiene muchos delitos, pero menos espectro del Código Penal, y eso hace que la administración de justicia en Colombia sea tremendamente difícil. Y eso es propio de países pobres, por lo demás. Pero, digamos, uno tiene en esto que ponerse la mano en el corazón. La Fiscalía es la entidad que más presupuesto tiene después de las Fuerzas Armadas y no da resultados. ¿Qué nos hace pensar que el problema es exclusivamente de dinero? ¿No? Hay que ser novedosos en las salidas, y no veo que la Corte haya tirado líneas sobre alguna novedad que pudiéramos utilizar, también hay que decirlo. Doctor Medina. Y no hay voluntad política tampoco. O sea, esto no se traduce en votos. Salir a decir que necesitamos reducir las penas, que necesitamos eliminar esa prohibición de beneficios. Eso es impopular. Eso no se traduce no en da votos. votos. Por el contrario, aquel político que termine proponiendo ese tipo de cosas, lo que va a terminar es colgado en unas votaciones, quemado, precisamente porque la gente hay que también transmitirle y educarle que la justicia no necesariamente implica cárcel. Y eso es parte del problema. Y es que estamos absolutamente convencidos de que la única forma de entender que existe justicia es si una persona la metemos en una cárcel, y si las condiciones son indignas, muchísimo mejor. Y eso es equivocado. Sí, doctor Medina, entonces, usted decía que esto es un plan en varias fracciones, en varios términos. ¿Cuál debe ser el punto de partida entonces? Entendemos que la sentencia todavía no se conoce en su totalidad, hay un comunicado más bien que escueto, que da algunas luces de para dónde puede ir la Corte, pero ¿cuál debería ser el punto de partida? Se lo pregunto usted, que ha estado en esa situación, ha visto cómo viven los presos en Colombia. El punto de partida ya se dio, y es darnos cuenta de cuál es la situación en las estaciones de policía y en las URIs. Siempre habíamos hablado del hacinamiento en las cárceles y penitenciarías, y
yo sí soy un poco más optimista que el doctor Fabio, porque uno creería cuando trabaja con las personas privadas de la libertad y va e insiste y se reúne con entidades distritales y se reúne con entidades del orden nacional y se va dando cuenta que no hay soluciones. Pero a pesar de pensar que una golondrina no hace verano, pues como entidad fuimos la primera en decir, miremos hacia las estaciones de policía. Las estaciones de policía van a colapsar. Esto es un problema estructural. Entonces lo primero fue saber en qué condiciones estamos, saber que las estaciones de policía no son lugares aptos para las personas, saber que ahí no pueden estar, que en las cárceles de pronto tampoco hay condiciones, pero las condiciones son mucho mejores que en las estaciones de policía y en las URIs. Y es comenzar a ver esas otras alternativas. Por eso es que creo que hay órdenes para entidades del orden nacional, pero también para entidades distritales, porque este es un problema de todos. Este es un problema que ustedes han detectado, pero déjeme preguntarle si hay parte de la solución, usted la ha comentado esta noche acá, pero riesgos, si han detectado ustedes riesgos de un hacinamiento en Bogotá, usted dice más de o cercano al 189%. ¿Qué riesgos significa esta cifra en Bogotá, en una estación de policía, en una URI? Riesgos que ya han empezado a ocurrir, y es por ejemplo el tema de los amotinamientos. Una persona que no tiene derecho a ver a sus hijos, una persona que no tiene un régimen de visitas conyugales, una persona que no tiene jornadas o brigadas de salud, de atención médica, de atención odontológica, puede llevar a un caos. Y hemos tenido en estaciones de policía amotinamientos y ha tenido que entrar el SMAT y tiene que buscarse garantizarse los derechos humanos. Hay peligros de fuga, se han dado a la fuga. En la estación de Chapinero hace un tiempo se dieron a la fuga. ¿Por qué? Porque además no están las condiciones también de seguridad para tener a estas personas privadas de la libertad. Y entonces riesgos son un montón. Y si no actuamos a tiempo, va a ocurrir graves vulneraciones de derechos humanos. Así es, así es. No, la situación es crítica. La situación es crítica porque, digamos, Caracol, por ejemplo, sacó un informe muy interesante, pues muy doloroso, por supuesto, de lo que aconteció en unas noches terribles, en una noche terrible en una de las penitenciarías aquí en Bogotá, ¿no? Y estamos hablando, por supuesto, de las personas privadas de la libertad, pero ahora hablemos también de los guardias. Hay un guardia por cada 15 o 20 presos, cuando el estándar debería ser uno por cada 4, cada 6. Entonces también hay gente que está exponiéndose la vida por unos salarios realmente muy bajos, ¿no? Fíjese el caso de Matamba. La persona que permitió que abriera la puerta pues tenía un salario microscópico en comparación con sus responsabilidades. Entonces eso hace que haya una proclividad, una susceptibilidad al soborno. ¿Corrupción? Claro, por supuesto, por supuesto. Y menos mal no se ha volado, no han dejado volar, ahí ya lo van a extraditar a Otoniel. Pero bueno, pues es que, ¿qué hace usted cuidando a un hombre con la fortuna de Otoniel, ganándose $250 o $300? Doctor Cardona, usted hace la misma ecuación, la misma semejanza, es decir, bajos salarios es sinónimo a ser corrompido, a ser corruptible. Digamos, ese es un factor. El doctor Fabio lo sabe, Ricardo también. Yo trabajé muchos años al interior de la Fiscalía en lucha contra la corrupción, y ese factor salarial puede llegar a ser uno de los elementos que permite que se gesten estos actos de corrupción, pero no es el único. Digamos, también esto pasa por todo, por un tema educativo, por condiciones de control, que existan mecanismos de control que de alguna u otra manera limiten la posibilidad de cometer finalmente o de terminar uno cediendo ante ofertas de corrupción. Pero evidentemente el problema es estructural. El problema no es únicamente económico, no es únicamente legislativo, es un tema además cultural, de capacitación a los funcionarios de la Fiscalía para que tengan el criterio para decidir en qué casos sí y en qué casos no solicitan una medida de aseguramiento de carácter privativo de la libertad, en qué casos, cuando se trata de una medida privativa, pueden entonces pedir una domiciliaria. También capacitación a la rama judicial. Es decir, esto tiene que pasar
realmente el problema tiene y se soluciona es si lo empezamos a atacar en conjunto, no únicamente con medidas de carácter económico, generando más cupos. Eso no nos va en últimas a solucionar un problema. Eso posiblemente nos vaya a ayudar a mejorar las condiciones, pero también el problema pasa por entender qué tipo de decisiones de política criminal deseamos como país. Usted que fue, es un debate que todavía falta dar. Usted que fue fiscal, usted que estuvo allí al frente de casos grandes, pequeños, medianos de corrupción, déjeme preguntarle si es impopular un fiscal que no pide medida de aseguramiento, que no pide que sea enviada a la cárcel la persona que está siendo procesada. Vea, yo le hablo a título personal, yo te hablo a título personal, María Camila. Digamos, en el caso mío, las decisiones en torno de si se solicitaban o no se solicitaban medidas de aseguramiento, digamos, tuve mucha autonomía para poder hacerlo. Sin embargo, sí tuve conocimiento de compañeros, de colegas que en algunos casos tuvieron órdenes, insinuaciones de que tenía que necesariamente solicitar una medida intramural, y pues eso entramos en otro debate, y es ya la autonomía de los fiscales en casos que en ocasiones por su notoriedad, porque hay muchos intereses sociales en juego, empiezan a tener algún tipo de interés por parte de la cúpula, y en consecuencia se emiten ese tipo de órdenes, de solicitudes, y pues al final quien mejor conoce el caso y tiene más criterio para decidir si en un caso X particular se solicita o no se solicita una medida de aseguramiento intramural o una domiciliaria o medidas no privativas de la libertad, es el fiscal que ha venido instruyendo el caso. Entonces, desafortunadamente, cuando el caso es notorio, cuando el caso es de connotación, empiezan a generarse en ocasiones ese tipo de solicitudes, ese tipo de exigencias que creo que pues rayan con la autonomía, pero además afectan este problema de hacinamiento. Afectan sin duda significativamente, porque aportan seguramente una cifra muy importante a las personas que están allí privadas de la libertad. Bucaramanga, estamos en zona franca, Bucaramanga, Santa Marta y Bogotá tienen las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata con más hacinamiento en el país. Ven ustedes en pantalla las ciudades que aportan el mayor número de personas privadas de la libertad en estas condiciones, y que agravan, según la Defensoría del Pueblo, estas cifras, y que agravan la situación a las personas que están en condición de detenidos en este momento en el país. Estamos en Zona Franca hablando de la condición de las personas privadas de la libertad a propósito de este fallo, de esta decisión de la Corte Constitucional, que analizó 9 tutelas de personas que estaban en condición de abandono, si se puede decir así, padeciendo problemas de derechos humanos, padeciendo todo tipo de vicisitudes en las cárceles del país, y que se mete la Corte y toma esta decisión que hoy nos tiene conversando sobre qué hacer con las cárceles, qué hacer con las URIs, qué hacer con las estaciones de policía. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de cárceles, hablando de las órdenes de la Corte Constitucional, que entre ellas indicó que los ministerios de Hacienda, de Justicia deben garantizar más recursos para evitar el hacinamiento en los centros de reclusión. Doctor Medina, hablando en términos económicos, que decíamos esto tiene muchos componentes, uno de ellos es el dinero. ¿Cómo hacer para que la plata aparezca en un país donde tenemos muchos problemas, y entre ellos problemas que pasan por la falta de recursos? Bueno, los recursos tienen que salir del COMPES y de todas las decisiones que tomó la Corte para que podamos darle la debida atención a las personas privadas de la libertad. Y tiene que hacerlo tanto el Ministerio de Hacienda como buscar alternativas desde el distrito para poder hacerlo, para poder preocuparse y darles las soluciones inmediatas a estas personas que están en estaciones y URIs. La solución es un cambio de modelo, un cambio de sistema. Digo, se ha hablado mucho de eso, de cambiar, si ustedes de pronto lo han visto, el sistema penitenciario pasando por el IMPEC, acabar el IMPEC. ¿Eso es parte de la solución? Yo no sabría decirte si es parte de la solución. Lo que sí creo es que cuando hablamos de personas privadas de la libertad, estamos haciendo referencia al IMPEC, que tiene dentro de su misionalidad
la atención, la custodia de las personas privadas de la libertad. Y lo que se logró alertar desde la Personería de Bogotá es que las estaciones de policía y las SURIs no cuentan con el IMPEC, sino que está la Policía Nacional, en nuestro caso la Policía Metropolitana de Bogotá, que no tiene dentro de su misionalidad la custodia de personas privadas de la libertad, ni estando en situación de medida de aseguramiento, ni estando condenadas. Doctor Umar. No, pero el IMPEC sí hay que acabarlo, por supuesto que hay que acabarlo. ¿Y lo sustituimos porque cómo cuidamos, cómo vigilamos a los presos? Bueno, yo creo que uno podría buscar un mecanismo de privatización de las cárceles. Eso ha dado resultados. Hay que tener cuidado con ello, por supuesto, para que no haya una captura de intereses por parte de quienes reciben dinero por cuidar a los presos, digamos una captura del regulador, como se llama técnicamente. Pero no, el IMPEC hay que acabarlo. El IMPEC, para que sepamos, tiene un poco más de 80 o 75 sindicatos armados, lo cual lo hace inmanejable en la práctica. Pero no solo eso, les quiero contar una situación que me pasó a mí en un caso cuyo nombre, por supuesto, me voy a reservar. Señor. Pero yo tenía un pleito mediático, él, y el fiscal del caso decidió no pedir medida de aseguramiento intramural, porque así lo consideró. Terminamos la audiencia a las 6 de la tarde y al día siguiente, para concluir la audiencia, llegó otro fiscal, una mujer distinta, otra persona. Y cuando averiguamos qué había pasado, es que al fiscal que decidió en su autonomía, como lo dice Daniel, no pedir medida de aseguramiento, esa misma noche, vía correo electrónico, lo removieron del caso precisamente por no pedir una medida de aseguramiento intramural. Ese caso ha tocado los medios de comunicación, no me voy a referir a él aquí, pero lo que le quiero decir es que claro que hay una presión una presión decidida por parte de la cúpula de la Fiscalía, como se llama, para que los fiscales pidan medida de aseguramiento. Usted vino acá armadito con datos, estadísticas de los casos que pierde la Fiscalía. No lo quiero corchar, pero déjeme preguntarle si tiene la cifra de demandas por privación injusta de la libertad. Sí, claro. Mire, la verdadera reforma tributaria en Colombia no es la que nos proponen cada 2 años. La verdadera reforma tributaria en Colombia es acabar el sistema perverso de que la gente esté presa cuando quiera que es inocente. La Fiscalía tiene un presupuesto cercano al billón de pesos al año, billón de pesos al año, un porcentaje significativo, se le va pagando las demandas y por supuesto las condenas que en sede administrativa se dan. Yo no sabría decirle la cifra, pero yo creo que debe ser una cifra que debe estar alrededor de los 200.000 millones de pesos al año, según recuerdo hace un par de años. Si usted multiplica eso por 4, está cercano al billón de pesos cada 4 años, cada 5 años, lo cual quiere decir que es una reforma tributaria la que nos podríamos ahorrar si se hicieran bien las cosas. Entonces, si usted mezcla todos estos números, pues tiene un desastre, una olla a presión, por supuesto. Sí, doctor Cardona. Un cóctel para el desastre. Sí, doctor Cardona, lo es escucho. Un cóctel para el desastre. Yo no sé, María Camila, si la solución sea acabar el IMPEC o empezar a fortalecerlo y profesionalizar el cuerpo de custodia que hace parte del IMPEC, que tengan unas mejores condiciones de trabajo, que puedan tener un mayor número de personas ahí, pero volvemos e insistimos, el tema no es únicamente de tener mejores condiciones para las personas que están encargadas de los guardias. Evidentemente necesitamos mayor cupo, pero no solamente eso, necesitamos además pensarnos como país y definir qué tipo de política criminal es la que deseamos. Deseamos criminalizar todo, deseamos meter a todo, frente a todo delito, meterlo a la cárcel. Si eso es así, debemos también entender que esto nos va a costar un montón. O empezamos a entender que el derecho penal está únicamente para los atentados más graves y más delicados frente a los intereses sociales. Y que solamente frente a eso es que el derecho penal debe entrar y que no todos los casos deben terminar con una condena en prisión, que puede ser una persona condenada en su domicilio, dando además condiciones para que el IMPEC pueda hacer la vigilancia o la entidad que finalmente se cree para ello. Pero es de empezar a entender que hay diferentes mecanismos y que no todo lo podemos criminalizar y no todo lo podemos medir con la misma regla y
diciendo que todos deben terminar en un centro penitenciario o en un centro carcelario. Sí, la pregunta alrededor y a propósito del INPEC es porque hemos visto en los últimos meses recientemente caer directores, caer policías, buenos oficiales, y se ha convertido, por lo menos esa es la lectura que tienen algunos, incluyéndome, en un quemadero de buenos oficiales y no pasa absolutamente nada. Veíamos allí al general Mariano Botero Coy, a quien no conozco, no tengo por qué defender, pero creería que es un buen oficial y salió quemado, salió chamuscado por cuenta de un escándalo del que muy seguramente no participó. Déjeme preguntarle, doctor Medina, por la policía. Usted planteaba una situación, veíamos a la alcaldesa Claudia López en las últimas horas hablar del déficit de policías que tiene la ciudad. ¿Qué le dicen los policías? Si ustedes han podido hablar, los que están en estaciones de policía, los que están en la SURI custodiando detenidos. Sí, como les mencionaba hace unos instantes, a nosotros nos llegan solicitudes de las personas privadas de la libertad, pero también nos llegan de sus abogados, de sus familiares y de la policía, porque la propia policía nos ha alertado y nos ha alarmado y nos dicen, miren, esta es una situación que es inmanejable. Por ejemplo, hay un amotinamiento porque la comida llega mal, pero es que la comida no la hacemos nosotros, la comida no la contratamos desde la policía, o no tenemos la fuerza disponible para poder atender, según los estándares que dijo el doctor Fabio, cuántas personas custodian a cuántas personas privadas de la libertad. Y la policía nos dice, miren, destinar X recurso en esta estación de policía para una instalación que no está apta para tener privados de la libertad es destinar un recurso que no puedo tener en calle. Entonces está desdibujándose la misionalidad de la propia policía y nosotros desde nuestras competencias y funcionalidades tenemos que dirigir a los encargados de tomar esas decisiones. Para irme a comerciales, déjeme hacerle una pregunta de sí o no y me la responde cuando regresemos. ¿Parte de la solución es empezar a excarcelar, es decir, dejar en libertad a los que estén por delitos menores? La respondemos ahorita después de comerciales. Dígame sí o no. Yo creería que es cumplir la decisión de la Corte y poder revisar el decreto del COVID y demás para que se den las libertades bajo los estándares de la norma. La supo sortear, pero luego se la pregunto. La Corte también determinó que si persiste el hacinamiento en los centros de reclusión, las alcaldías deben proveer inmuebles para trasladar a los detenidos. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una última pausa, al regreso las conclusiones. Ya regresamos. Regresamos, estamos hablando de detenidos, de los centros de reclusión, del INPEC y lo que ocurre alrededor de los centros penitenciarios. El Congreso en este asunto también tiene su cuota de responsabilidad y tendrá que entrar a legislar sobre este tema. Doctor Cardona, la pregunta se la traslado a usted también. ¿Parte de la solución es entonces empezar a dejar en libertad a quienes están por delitos menores, es decir, delitos menos graves? Y adicionalmente, bajar penas, adicionalmente, eliminar, derogar el artículo 68A que tantos problemas genera en frente al hacinamiento. Mi respuesta es un rotundo sí. Es decir, por ejemplo, deme un ejemplo, ¿qué delito le bajaría a usted la pena? Mire, nosotros tenemos aquí una cantidad de delitos con unas penas gigantescas, pero además tenemos una cantidad de delitos excluidos que están dentro del artículo 68A, frente a los cuales es imposible otorgar prisión domiciliaria o suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y ahí tenemos una cantidad de delitos bárbaros. Por ejemplo, ahí se nos ubican dentro de ese catálogo de delitos, tenemos todos los delitos contra la administración pública. Pero, ojo, aquí una cosa es, por ejemplo, un delito relacionado con temas de corrupción, como por ejemplo un cohecho, y otra cosa es, por ejemplo, un delito de violencia contra servidor público. Yo personalmente no creo en los catálogos de delitos como medidas prohibitivas. Yo creo que los jueces deberían poder tener un amplio margen de libertad para analizar cada caso concreto y poder decidir si en ese caso concreto se amerita o no la detención en un centro carcelario, si se amerita o no el cumplimiento de la pena en prisión.
y no a partir de una medida generalizada donde pongamos a todos en un mismo saco a partir de simplemente la figura delictiva. Yo creo que los jueces deberían poder tener un mayor margen de libertad para analizar cada caso concreto y definir en qué condiciones, dependiendo pues del caso concreto, se amerita o no esa detención en un centro carcelario o la pena en un centro penitenciario. Sí, doctor Umar, ¿excarcelación sí o no? Sí, sin duda, excarcelación, claro. La Corte, por ejemplo, yo creo que ha debido, con respeto, por supuesto, ha debido decir que quien hubiera cumplido el 80 o el 75% de la pena automáticamente y por ministerio de esa misma sentencia debería quedar libre para así desocupar las cárceles. ¿Sin mirar el delito? Sin mirar el delito. Es que si usted ya cumplió el 80% de la pena, usted ya cumplió la pena. No nos llamemos engaños. Si usted ya pagó de una pena de 25 años, pagó 21, no se socializó en 21 años, realmente faltan esos 4, pero sí salir a la calle o salir a la casa, por ejemplo, haría bien. Yo creo que el catálogo de delitos tiene que cambiar, muchos más delitos para que se paguen en su casa, medidas alternativas, pero claro, las medidas alternativas suponen un Estado mucho más fuerte que el que nosotros tenemos, las tobilleras electrónicas, la presentación personal quincenal o semanal o mensual, en fin, cualquier cosa de esas. Fabio Umar, que es abogado penalista, esta noche conversando con nosotros a propósito del gran problema, de la gran dificultad que tienen y el chicharrón, la papa caliente que tienen con los centros de detención transitoria. Doctor Umar, un placer tenerlo esta noche acá. El gusto es mío, un abrazo para todos, muchas gracias. A nosotros muy complacidos. Estuvo esta noche también con nosotros Daniel Cardona, que es abogado, exfiscal, un hombre que conoce muy bien lo que pasa, lo que hacen los fiscales y cómo están tratando este asunto que debe tocarse con pinzas. Doctor Cardona, un abrazo y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Fabio y Ricardo, siempre es un gusto conversar y debatir con ustedes. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Ricardo Medina, que es delegado para los derechos humanos de la Personería de Bogotá. Doctor Medina, un gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti por la invitación, a Fabio y a Daniel por la conversación y recordarles que desde la Personería de Bogotá, como guardianes de los derechos de las personas privadas de la libertad, estamos para atender cualquier tipo de requerimiento. Me quedan unos segunditos para hacerle una pregunta que muchos se hacen en la calle. ¿Hay una importación de delitos, posiblemente un agravamiento de cómo, por ejemplo, se roba en las calles? No podría darte respuesta de eso porque no hemos tenido estudios al respecto, entonces no sabría decirte si sí estamos frente a una importación o no. Llegamos al final de Zona Franca. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan un feliz resto de noche. Que descansen.